todos los escritores que admiramos, en su vida fueron abogados, estudiaron derecho, inclusive un autor como García Lorca, como Carlos Fuentes, como Luis Cernuda, todos fueron abogados primero. Y Bonifaz, al igual que Ernesto de la Torre, fueron inicialmente abogados. Es un cuento que siempre me ha fascinado porque, como dice Borges, es un cuento que anticipa a Kafka. Es un cuento absurdo donde el personaje central, Wayfield, decide alquilar un cuarto, irse 20 años de su esposa y sin embargo vive enfrente de su casa. La ve enfermar y está a punto de ir y así pasan 20 años. Entonces comienza el texto diciendo, registramos un caso de delincuencia conyugal. No sabemos nada de la mujer, no sabemos nada de ella, sabemos el acto irreflexivo, inexplicable del personaje masculino y es lo que sabemos del texto. Cuando Hawthorne habla de una delincuencia conyugal, se refiere al hecho de que él está faltando a los votos. Por supuesto que sí, en este caso él está faltando al derecho que ella tiene sobre él. Y es un cuento que, por su carácter absurdo, prefigura lo que después serían las pesadillas de Herman Melville. Una obra emblemática de Hawthorne como La letra escarlata, donde la mujer está obligada a utilizar una letra que la califica de prostituta cuando ella es una mujer independiente, valerosa, autónoma. Yo creo que lo que ella hace es enviarle un mensaje a la gente que se está condenando. Ellos eran grandes amigos, Melville y Hawthorne, y por supuesto Melville aprendió de Hawthorne lo absurdo de la existencia, y por eso este personaje que de pronto dice preferiría no hacerlo, nos concierta y no hay una explicación racional. Es, nos exaspera de la misma forma en que el personaje exaspera al abogado que le da trabajo. Él es un abogado, como dice, soy un hombre de cierta edad, comienza su relato y él piensa que vive el mejor de los mundos posibles, es un abogado próspero, tiene dos copistas, sin embargo, no se basta, por eso exige un tercer copista que es Bartleby. En este caso llega este personaje angélico, pero llega para perturbar toda su conciencia y cambiar todo su mundo. El personaje nunca dice no quiero hacerlo, preferiría no hacerlo. Hay una condición, hay una posibilidad de cambiar. Entonces, eso vuelve más enigmático el final, ¿no? Porque finalmente él muere en prisión y muere de inanición, que es una forma lenta de suicidio.
siempre me ha interesado la relación entre la historia y la literatura. Cuando yo he dado un curso sobre noticias del imperio, la mitad del grupo se inclina por Maximiliano y la mitad por Juárez, cuando todos sabemos que Juárez, como buen político, tuvo la previsión de declarar fuera de la ley a todo aquel que atentara contra la independencia de México. Y esto lo hizo mucho antes de que Maximiliano pusiera pie en tierra mexicana. Por eso, él tuvo un juicio y que perdió tan solo la primera regla de esta ley, lo ponía fuera de la ley absolutamente, ¿no? Incluso Juárez se vio tan presionado que tuvo que dejar 3 días antes de dictar la solución final. En la carta de Víctor Hugo, donde solicita a Juárez que perdone la vida de Maximiliano, llegó tarde. Eh, Uno puede decir desgraciadamente, pero ya estaba tomada la decisión. Maximiliano era un ser muy frívolo que hubiera regresado a decir que era el presidente auténtico de México y que Juárez era un impostor. El pueblo, siempre tan inteligente, decía Juárez güerito, Juárez indito, Juárez güerito, todo igualito. O sea, no ha cambiado nada. El fiscal fue Platón Sánchez y los defensores fueron Palacio, Mariano Río Palacio, sobrino de Vicente. Yo creo que lo defendieron muy bien, pero no pudieron contra la autoridad omnímoda del presidente Juárez. Decía, Juárez podría haberlo perdonado, pero Juárez, como le dijo Lerdo de Tejada, es ahora o nunca, señor presidente. La decisión es difícil, pero hay que tomarla. Y eso hizo, como señalas, que en el mundo hubiera una reacción negativa. Dijeron la mayor parte, el indio Juárez tiene sed de sangre. Y no era así, era simplemente que había que realizar un acto de justicia doloroso, difícil, pero necesario. Mi amigo Sergio García Ramírez, gran jurista, dice que hay una diferencia entre crimen y delito. El crimen es mucho mayor, tiene una dimensión más grande, y en el caso de Kafka es un enfrentamiento del hombre con el poder. O sea, te llega un papel y de inmediato el ciudadano tiembla ante ese papel, aunque sea un documento inocente. Pero no sabemos qué hacer en ese laberinto del poder que es, pues finalmente, lo que condiciona la vida de los hombres, ¿no? En México tenemos esa maravilla de riqueza que también provoca una desigualdad, porque si bien existen diversas lenguas, no, no hay traducción simultánea de todos los términos que necesitan saber esas lenguas. Existe la lengua española, pero no es una lengua nacional. Eso es curioso, ¿no? Que no exista, hablamos español y nos transmitimos así, pero el español no es la única lengua que se habla en México. El laberinto del lenguaje es lo que el poder ejerce sobre el ciudadano que es indemne. Eso es la metáfora principal de Kafka. Cómo el poder articula una serie de lenguajes que resulten incomprensibles para el lector habitual o para el ciudadano normal.
Una novela que ahora ha tenido un repunte con su versión en cómic, una novela que es interesante porque, aunque ya se publicó hace muchos años, sigue vigente porque la ley de la vida continúa, ¿no? El detective, el matón de la novela, eh, es actual, sigue vigente. La idea que tiene el personaje de la justicia. Él busca en los ámbitos del barrio chino su culpable, sin embargo el culpable resulta ser un complot internacional para matar al presidente de Estados Unidos. Cuando le comentamos a Fernando que él había escrito 3 novelas, dice, no, he escrito 4. Claro, no tiene la magnitud de la novela que han mencionado, entonces del Imperio, no tiene la magnitud de Parinuro, no tiene la magnitud de importancia del lenguaje de José Trigo. Sin embargo, es una novela que uno lee con gusto porque está muy bien desarrollada. Fernando del Paso, hizo un viaje a San Francisco para ambientar su personaje y su novela. Así es como la literatura fantástica de fantasmas. La literatura inglesa está poblada por seres de otros mundos. Sin embargo, en México tenemos una riqueza enorme también trasladada, y ahora, en los últimos tiempos, los jóvenes autores están recuperando esa tradición. Ahora, la explicación de por qué en otros países, los sajones, hay esta literatura policíaca, pues es porque la diferencia cultural con México es porque allá se gestan esos crímenes, esos delitos, de una manera mucho más sistemática. El juicio es el que determina la culpabilidad del personaje, y eso es lo que anima a Edmundo Valadez en el cuento La muerte tiene permiso, porque ellos, un grupo de campesinos, se van a quejar con el representante, y el representante los escucha y finalmente les dice, bueno, tienen razón, pueden ustedes ejecutar, merece la muerte este personaje que les hace la vida imposible. Entonces dicen los campesinos, gracias señor, queríamos saber, ya lo hicimos ayer. O sea, ellos se hicieron justicia por propia mano, y eso desgraciadamente ocurre cada vez más en nuestro país.
Ensayo de un crimen de Rodolfo Sigli es una novela interesante porque el personaje, Roberto de la Cruz, que en la versión de cine se llama Archibaldo de la Cruz, tiene la intención de hacer el crimen perfecto. Sin embargo, nunca lo logra. Por eso se llama la novela Ensayo de un crimen. Lo que Thomas de Quincy llamaba el asesinato considerado como una obra de arte, como una de las bellas artes. Él trata de lograr eso y sin embargo no lo consuma. Y el Ministerio Público es el que puede escuchar el testimonio que le da el culpable, el inculpado, no culpable, el inculpado. La versión de Buñuel me parece interesante, aunque no sigue de cerca la novela de ninguna manera. La versión cinematográfica se desarrolla en San Ángel cuando el principio de la novela es maravilloso porque se desarrolla en el centro histórico y es una exploración tremenda del centro histórico. Uno tenía miedo de los fantasmas y ahora tiene miedo de los vivos. En eso ha cambiado la ciudad. Antes se podía andar, transitar por ella a cualquier hora. Yo recuerdo que de niño yo exploraba y ahora es imposible que un niño de 10 años salga a la calle solo. Organizarnos como sociedad civil y enfrentar, porque alguien grita socorro en la calle y no salimos, porque nos da miedo. Entonces tenemos que tener una fuerza que enfrente a la delincuencia organizada, así también, como decimos, delincuencia organizada, también tiene que haber una sociedad que se organice y que esté unida en contra del crimen. Uno tiene miedo de la justicia y eso es terrible porque la justicia es para todos y sin embargo uno tiene miedo de ella, ¿no? Uno debería de ejercer y tener una simpatía por la justicia y es al contrario, uno huye de ella. Yo creo que la justicia debe ser ciega, debe ser imparcial, sin embargo, aprovecha el lado poderoso de la balanza, como decía la familia Borrón, como decía don Gabriel Vargas, la cárcel se hizo para los pobres y los desamparados. O sea, y eso, por desgracia, sigue vigente y es algo que no debería de ser. La justicia debe ser igual para todos.